Pues ya es lunes, mis hermanos, lunes 27 de enero. Iniciamos ayer la semana tercera de tiempo ordinario y hoy le damos continuidad a la lectura de la carta a los Hebreos que nos ha acompañado en estos tiempos, en esta primera lectura. Hoy corresponde el capítulo 9, versículo del 1 al 5 y del 24 al 28. Y nos sigue presentando en esta lectura, mis hermanos, una continuidad con respecto a un tema que ha hablado, el sumo sacerdote perfecto que tenemos en Cristo y también de la antigua alianza superada por la nueva alianza. Y lo primero empieza comparando precisamente el sacerdocio antiguo con el sacerdocio de Cristo. El sacerdote antiguo, que él tenía que ofrecer el culto cada vez, una vez al año. El sumo sacerdote entraba a lo que le llamaban el lugar santísimo. Detrás del altar estaba una cortina alta y atrás era donde entraba solamente el sumo sacerdote una vez al año para ofrecer el incienso y ofrecer el sacrificio para el perdón de los pecados. Y ofrecían en los sacrificios del sacerdocio antiguo, hacían sacrificios con sangre que no era la propia, obviamente, con sangre ajena. Entonces, por eso, algo que ya había mencionado, hoy lo vuelve a comparar. El sumo sacerdote entra en un santuario elaborado por los hombres para hacer un sacrificio una vez al año con una sangre que no es la propia. En cambio, Jesús, el sumo sacerdote que es Cristo, entra en un santuario no construido por el hombre, entra en el cielo, que es su santuario, que es su hogar, y solamente hizo su sacrificio una vez y para siempre. Por eso, ese sacrificio del sumo eterno sacerdote que se hacía cada año era en vano, o sea, realmente no era inútil, era inefectivo, porque él tenía que pedir perdón por los pecados propios y los de los demás. En cambio, el de Cristo se hace una sola vez con su propia sangre y ahí hace la alianza eterna y por eso es efectivo. Por eso realmente somos purificados. La sangre de un cordero no podía purificar al ser humano, pero la sangre del cordero perfecto, que es Cristo, ese sí era el que nos podía purificar. Pero ahora también termina echando una mirada al futuro. Echa una mirada al pasado, comparando estos dos cosas, tanto la alianza antigua como la nueva, como el antiguo sacerdocio como el nuevo. Pero termina siendo una mirada al futuro, donde dice que al final se manifestará por segunda vez. Dice aquí, al final se manifestará por segunda vez, pero ya no para quitar el pecado, sino para la salvación de aquellos que lo aguardan y en quien tienen puesta su esperanza. Por aquellos que aguardamos la venida del Señor y tenemos puesta nuestra esperanza en Él. Una esperanza activa, una esperanza en la cual caminamos de la mano del Señor para alcanzar esta salvación que Él nos ha prometido. Y claro que tenemos enemigos. En el Evangelio de Marcos, el día de hoy, capítulo 3, versículos del 22 al 30, nos recuerda primero algo que también es muy común ahora y que es un enemigo nuestro. Son de esos demonios que el diablo, que Satanás envía a nosotros para que perdamos el camino. Y uno de ellos es hacer juicios. Jesús nos decía, no juzguen y no serán juzgados. Y decía, con la misma vara que midan, serán medidos. Pero para nosotros hoy en día, igual que en aquel entonces, es muy fácil lanzar un juicio. En el trabajo vemos que a una persona le va bien, y sobre todo si es una mujer, ¿qué dice la gente? Seguramente se ha de estar acostando con el jefe, ¿no? Se ha de andarle coqueteando, por eso le va bien. Mira cuánto tiempo tiene y ya todo lo que ha hecho. Y si es hombre, no, seguramente es narco. O no, seguramente anda de barbero con el jefe. O sea, siempre es muy fácil juzgar a los demás. Y no nos ponemos a pensar que un día nosotros vamos a ser juzgados, en verdad. Hoy Jesús se la pasa haciendo el bien. Y dentro de sus actividades eran expulsar demonios. ¿Y qué es lo que le dicen los escribas? Le dicen, este hombre está poseído por Satanás, príncipe de los demonios, y por eso los echa afuera. Este hombre expulsa demonios con el poder de Satanás. Claro que es muy fácil rebatir eso para Jesús.
Jesús les dice, el diablo no es tonto, al contrario, es un ángel inteligente, por eso ha triunfado tanto hoy, batallas ha ganado porque nosotros le hemos permitido que gane. La batalla final la va a perder porque Cristo es el vencedor, pero nosotros podemos también vencerlo en nuestras batallas si realmente le creemos a Jesús. No solamente que creamos en Él, sino que le creamos a Él. Le dice Jesús, oye, ¿cómo Satanás va a atacarse a sí mismo expulsando? Satanás te manda a un espíritu que entra en un cuerpo y luego va a permitir que lo saquen así tan fácil. No, no es tonto. Y les dice, un reino dividido no va a subsistir, así como una familia dividida tampoco subsiste. El diablo. Ahora, Jesús conoce nuestra fragilidad. Esto hay que reflexionarlo bien. Por eso les dice aquí, les aseguro que a los hombres se le perdonarán todos sus pecados y todas sus blasfemias. ¿Por qué dice Jesús eso? Porque sabe nuestra debilidad. Pero ojo, aquí recalco lo que yo siempre les he dicho, no es lo mismo caer en el pecado. Jesús te perdona que caigas en el pecado cuando tú te levantas y buscas el perdón y la reconciliación y enderezar el camino. Todos los pecados que cometas, cuando tienes ese proceso que estás purificando, se te son perdonados. Pero dice, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo nunca tendrá perdón, será reo de un pecado eterno. Jesús dijo esto porque lo acusaban de estar poseído por un espíritu inmundo. Y lo que tenía Jesús era el Espíritu Santo. Por eso dice, el que blasfeme contra el Espíritu Santo jamás será perdonado. ¿Quién es el que blasfema contra el Espíritu Santo? Aquel que niega su poder de salvación. Aquel que niega el poder de santificador que tiene el Espíritu Santo. En una palabra, no aquel que cae en el pecado, sino el que vive en el pecado. Aquel que rechaza la salvación está rechazando el poder del Espíritu Santo. Y por eso es que no le serán perdonados los pecados. Alguien me preguntaba una vez, ¿y al diablo? Si el Señor no quiere que nadie se pierda, si el diablo se arrepiente y pide perdón, ¿Dios lo perdona también? En primer lugar, eso nunca va a pasar. Precisamente el diablo, ese fue su problema. Él no quiere rendirse ante Jesús. Él no quiere rendirse ante Dios. Él nunca se va a arrepentir. Al contrario. Por eso el día de las tentaciones, cuando se va, dice que el diablo lo dejó para esperar una mejor oportunidad. Y por eso en la cruz lo seguía tentando. Pero cuidado, porque si el diablo ya está contento con su reino. Y cada vez está más feliz cuando tú te sigues envuelto en el pecado, cuando tú sigues siendo infiel, cuando tú sigues metido en la delincuencia organizada, cuando tú eres golpeador de tus hijos, cuando tú vives y caes en el pecado y te quedas atorado en él, el diablo es feliz, porque te estás negando al poder salvador del Espíritu Santo, y dice aquí, ese pecado jamás será perdonado. Pero aquel que tiene un verdadero arrepentimiento, aquel que se acerca al Señor, por muy grande que sea su pecado, pide perdón y endereza su camino, ese tiene una posibilidad amplia de salvarse. Esa es la promesa de Dios, mi hermano. Por eso yo cada día te insisto, es el momento, hoy es el día en el que puedas enderezar el camino. Hoy es el día en el que puedas acercarte a Dios. Es que es bien difícil seguirlo, claro. Él nunca dijo que fuera fácil. Lo que sí dijo es que nunca te va a dejar solo. Es que siempre va a estar contigo para ayudarte. Y si te caes, Él te va a levantar. Pero tienes que ser dócil. Tienes que ser dócil al Espíritu Santo y tienes que ser dócil al Señor. Y entonces, de la mano de Él, podrás superar cualquier cosa que se te venga enfrente. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, trabajos, escuelas y permanezca para siempre. Que tengas un día lleno del amor de Dios. Te mando un fuerte abrazo para ti y tu familia.